Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Sandra Nativa Mosquera Potes y hoy les voy a presentar el protocolo de mi proyecto de investigación titulado Violencia en el entorno de docentismo escolar en los estudiantes de primaria de la institución educativa técnica industrial Gerardo Valencia Cano de Buenaventura. En esta investigación busco determinar si existe una relación entre la exposición a la violencia que viven algunos estudiantes y el número de días que dejan de asistir a la institución educativa. Para orientar esta investigación, se formuló una pregunta general y tres preguntas específicas. La pregunta principal busca determinar qué relación existe entre la exposición a la violencia del entorno y el ausentismo escolar de los estudiantes de cuarto y quinto grado durante el segundo periodo académico de 2025. A partir de esta pregunta general, surgen tres preguntas específicas. La primera, busca identificar el nivel de exposición que tienen los estudiantes a situaciones de violencia en el trayecto hacia la escuela y en el barrio donde viven. La segunda pretende conocer cuántos días de inasistencia registran esos estudiantes durante el periodo de estudio. Finalmente, la tercera pregunta busca establecer si existe una relación estadísticamente científica entre ambas variables. Con base en el problema planteado, se formularon las hipótesis de investigación. La hipótesis general plantea que existe una relación significativa y positiva entre la exposición a la violencia del entorno y el ausentismo escolar. Es decir, se espera que a medida que aumenta la exposición a situación de violencia, también aumenta el número de inasistencia de los estudiantes. La hipótesis específica indica, por una parte, que los estudiantes con mayor exposición presentan mayores niveles de ausentismo y por otra, que quienes viven en sectores con mayores condiciones de inseguridad registran más inasistencia que aquellos que residen en zonas con menor exposición a la violencia. Y finalmente, la hipótesis nula plantea que no existe una relación significativa entre estas dos variables. La investigación trabaja con dos variables. La primera corresponde a la variable independiente, que es la exposición a la violencia del entorno. Esta variable se medirá mediante un cuestionario con escala tipo Likert de 1 a 5, el cual permitirá conocer con qué frecuencia los estudiantes experimentan situaciones de violencia durante el trayecto al colegio o en el barrio donde viven. La segunda corresponde a la variable dependiente, que es el ausentismo escolar. Esta se medirá mediante el número total de días de inasistencia registradas oficialmente por la institución educativa durante el segundo periodo académico de 2025. Para medir correctamente las variables fue necesario operacionalizarlas. En el caso de la exposición a la violencia se evaluarán tres dimensiones. La primera es la violencia durante el trayecto escolar, la segunda corresponde a la violencia en el barrio de residencia y la tercera el impacto percisivo, es decir, el miedo que sienten los estudiantes o la decisión de los padres no enviarlos al colegio. Todas estas dimensiones se miran mediante una escala tipo Likert. En cuanto al ausentismo escolar, se tendrá en cuenta dos dimensiones. La primera será frecuencia de inasistencia, es decir, el número de días que los estudiantes faltaron a clases. Y la segunda será el tipo de inasistencia, diferenciado si fue justificado o no, utilizando los registros oficiales de las asistencias de la institución. El marco referencial se estructuró alrededor de dos variables principalmente de la investigación. Primero se desarrolló el concepto de exposición a la violencia del entorno. Luego se aborda el ausentismo escolar como variable independiente. Y finalmente se presentan los fundamentos teóricos y la evidencia que existe y que explica la posible relación entre ambas variables. Dentro del marco referencial se desarrolló tres tipos de conceptos fundamentales. El primero corresponde a la violencia del entorno, entendida como la exposición directa o indirecta a situación de agresión, inseguridad o conflicto en el contexto donde vive el estudiante. El segundo concepto es el ausentismo escolar, definido en esta investigación como el número total de inasistencias registradas durante el segundo periodo académico de 2025, independientemente si fueron justificadas o no. Y finalmente, se retoma la teoría ecológica de Bronfenbrenner
la cual explica que el desarrollo de las personas están influenciados por los diferentes ambientes en los que interactúan diariamente, como la familia, el barrio, la comunidad y la escuela. En este caso, la investigación considera que esos entornos pueden influir en la asistencia escolar de los estudiantes. En esta última diapositiva se presenta la relación entre las variables del estudio. La variable independiente es la exposición a la violencia del entorno y la variable dependiente es el ausentismo escolar. La investigación pretende determinar si existe una asociación entre ambas, es decir, si un mayor nivel de exposición a situaciones de violencia se relaciona con un mayor de número de inasistencias. Para comprobar esta relación se utilizará el coeficiente de correlación de Sperman, ya que la variable independiente se mide mediante una escala ordinal tipo Likert y no se asumirá que los datos siguen en una distribución normal. Con este análisis será posible establecer si existe una relación estadísticamente científica entre las variables propuestas. Muchas gracias.